Bienvenidos queridos amigos de La Manzana Mordida, y hoy vamos a hacer un paseo. Estamos en la magnífica Londres, en un día particularmente tradicional, porque llueve, porque hay garúa, porque por momentos sale este pequeño sol y te voy a dar un montón de consejos para las mejores grabaciones. Por lo tanto, comencemos un nuevo episodio en el universo Apple en español, La Manzana Mordida. Comenzamos ya. Y vamos a comenzar con los primeros consejos, pero te va a sorprender porque estoy grabando directamente en la aplicación de Blackmagic. Es probablemente la mejor aplicación de cámara de video. Es una aplicación gratuita de la cual ya tenemos un episodio y te dejamos una tarjetita y el video para que aprendas todo. Pero dos de las características son increíbles. La primera, este es el DJI Mic 2. Es el micrófono que viene por ahora exclusivamente en el combo de creadores de la cámara Pocket 3. Es una cámara que como características particulares tiene un gimbal, pero este micrófono te permite conectarlo directo a tu iPhone sin receptor, y la mejor aplicación para seleccionarlo es esta, la de Blackmagic. Por lo tanto, podés grabar directo y tener la mejor calidad que se puede obtener. Ahora te voy a dar algunos consejos de fotografía y video, comenzando por establecer dónde estás. Para eso es mejor comenzar con un videoclip que te muestre no solamente a partir del timelapse un avance de tiempo, sino 2 o 3 imágenes icónicas, clásicas de la ciudad donde te encontrás. Por lo tanto, comenzamos con el primer clip. Si tenés posibilidad y suerte de que salga un poquito de sol, tenés que buscar el punto específico donde veas sombra. Ese ángulo cruzado te va a permitir hacer un contraluz, con lo cual vas a poder definir esas atracciones, esas estatuas o monumentos de una manera mucho más artística. Y basándonos en la mezcla de tomas artísticas, te recomiendo siempre alguna secuencia en cámara lenta. El iPhone te permite cámaras lentas, sin embargo, los hace en 1080, pero funciona muy bien. Los desplazamientos son la mejor característica que podés utilizar para muchas de las tomas. ¿Qué tipo de desplazamientos? Por un lado, los que tengan una variación en la profundidad de campo. Te recomiendo, dependiendo de tu modelo, que los hagas con un X, con 2X, o si tenés un 15 Pro Max, con 5X. En cualquiera de esas variaciones, el desplazamiento del eje va a quedar muy atractivo. También me gustaría recomendarte que hagas variaciones en la profundidad de campo cambiando el punto de enfoque. Te dejo un clip con algunos ejemplos de las tres cosas.
Por cierto, este es un canal de Apple, así que estamos en Londres, te llevo a conocer uno de los Apple Store más bonitos del mundo, el de Regent Street, y lo hacemos todo grabando con el iPhone 15 Pro Max. En este caso estoy utilizando un kit, el de Polar Pro. Así que quédate tranquilo, te voy a dejar un video en breve en la manzana mordida con los mejores accesorios para iPhone. ¿Pero por qué lo estoy haciendo? Porque las condiciones de luz son adversas. Y para que quede mejor, en este caso estoy utilizando un filtro polarizado con protección de densidad neutra, es decir, un ND. ¿Qué ventaja tiene? Que utilizando la regla de 180 grados que tenemos en nuestro curso de fotografía, en la manzana mordida, podés obtener tomas en video mucho más fluidas, que van a hacer que tus imágenes no luzcan tanto a celular. Pero quédate tranquilo, en el próximo destino te voy a mostrar cómo pudimos hacer para grabar tomas directamente en ProLog y sin compresión, grabando con un disco rígido externo. Ahora te dejo otro clip con las mejores imágenes con tu iPhone. Espero que este episodio te haya servido, lo grabé completo con el iPhone 15 Pro Max, la aplicación de video de Blackmagic y el micrófono DJI, el Mic 2, que tiene la característica genial de conectarse directo en el iPhone y gracias a la aplicación de Blackmagic lo tenés. Bueno, espero que si este episodio te ha gustado, podrías darnos un like, suscribirte y considerar ser parte de la Manzana Mordida Plus, porque tenemos cursos, como viste, un montón de cursos, un podcast dedicado, un Telegram para todas tus consultas y además podés ganar un iPhone 15 Pro, además de muchos otros premios. No te lo pierdas, toda la información en la caja de descripción. Solo me queda despedirme. Como ya saben, mi nombre es Fabián Fernández, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Nos vemos en más episodios de La Manzana Mordida de Viaje. No te los pierdas.